Buenos días a todos y al doctor también. Buenos días. Nosotros somos el equipo 2. Ajá. Está conformado por mí, su servidora Kenia, Jimena Samantha y José Alejandro. Sí, El día de hoy les vamos a hablar sobre hipertensión arterial secundaria, más específicamente la hipertensión renovascular. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar tenemos que definir que el término de hipertensión arterial secundaria hace referencia a aquellos casos de hipertensión arterial que tienen una causa identificable en comparación con la hipertensión arterial primaria o esencial, en donde la causa no es identificable. Por su parte, la hipertensión renovascular la podemos definir como el aumento de la presión arterial de forma secundaria a la estenosis de una o de ambas arterias renales. Esto conlleva el aumento de la presión sanguínea e isquemia renal, lo que a su vez nos puede conducir a un deterioro renal o daño sobre los demás órganos blancos. Es importante también mencionar que la hipertensión arterial renovascular revierte después de corregir la obstrucción en las arterias renales. La que sigue, por favor. En esta tablita nada más les presento muchas de las causas que tiene la hipertensión arterial secundaria. Tenemos causas renales, endógenas, exógenas, vasculares, y como se los encerré ahí en un cuadrito azul, el día de hoy les vamos a hablar de la causa renal, que más específicamente es la hipertensión renovascular. La que sigue. Y nuevamente aquí también tenemos otras causas, neurógenas y de otro tipo de causas, como por ejemplo lo puede ser el embarazo. La que sigue, por favor. ¿Sí les cambió? No se cambió. Creo que ya. Ya. Bueno, entonces empezamos a hablar más a fondo sobre hipertensión renovascular. Esta es la principal causa de hipertensión secundaria, representando hasta el 5% de los casos de los pacientes que presentan este tipo de hipertensión. También encontré por ahí que por causas desconocidas es mucho menos frecuente en individuos de etnia negra que en los de raza blanca. Cuando hablamos de hipertensión renovascular, estamos hablando de dos entidades diferentes. Me refiero a que, por ejemplo, en hombres mayores de 50 años, la aterosclerosis es la causa más frecuente de estenosis de la arteria renal en aproximadamente un 80% de los casos. Esta aterosclerosis afecta más frecuentemente el tercio proximal de la arteria renal y en cambio en mujeres con mayor frecuencia en la tercera década de vida es más frecuente una estenosis por displasia fibromuscular. Esto en alrededor del 20% de los casos. Esta displasia fibromuscular suele afectar los 2/3 distales de la arteria renal principal. Y bueno, hay que remarcar también que esta hipertensión renovascular se caracteriza por el aumento de un gasto cardíaco y de la resistencia periférica. En esta diapositiva les pongo esa tablita en donde se muestran las diferencias entre la aterosclerosis y la fibrodisplasia muscular. También cabe recalcar que la aterosclerosis no solamente afecta a los hombres, sino que también puede afectar a las mujeres, pero es más común en los hombres. En cambio, la fibrodisplasia, como les mencioné, es más común en las mujeres y en las que se encuentran en la tercera década de la vida. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de la clasificación, me dicen si no me escuchan bien, por favor.
Dentro de la clasificación, pues primero vamos a recordar la clasificación de hipertensión arterial, en donde la hipertensión de grado 1 es de una sistólica de 140 a 159 y la diastólica es de 90 a 99. La hipertensión de grado 2 es de 160 a 179 y la diastólica de 100 a 109. Y la hipertensión de grado 3 es La sistólica por arriba de 80. mayor a 180 y la diastólica mayor a 110. Y no encontré como tal una clasificación para la hipertensión renovascular, pero decía, bueno, un artículo decía que se podía clasificar como hipertensión de 2 riñones o de 1 riñón. Y dentro de estos se podía dar a estas causas como un aneurisma de la arteria renal, una embolia o infarto de la arteria renal, una fístula, neurofibromatosis y otras enfermedades que pues aquí se las dejo para que las chequen. Y dentro de la clasificación de la hipertensión de un solo riñón, esta se puede dar por una estenosis del riñón solitario, una coartación de la aorta, vasculitis, anomalías, enfermedades renales ateroembólicas. Ahora ya pasando un poco a la fisiopatología, cabe mencionar que para desarrollar hipertensión renovascular se requiere que haya al menos un 60% de obstrucción de la luz de la arteria renal y que también el gradiente aorta porción postestenótica de la arteria sea de 10 a 20 milímetros de mercurio aproximadamente. Como les dije, una causa de este tipo de hipertensión es la aterosclerosis. Lo podemos ver en la imagen de arriba a la izquierda, que esta, como sabemos, es consecuencia de una placa ateromatosa que es una mezcla de grasa, calcio y de células del sistema inmune. Otra causa puede ser la displasia fibromuscular, en donde el tejido conectivo de colágeno forma tejido fibroso y entonces las células endoteliales tienen una formación anormal, lo que le da la apariencia segmentaria o en rosario a la arteria, como se puede observar en la imagen de abajo, en donde dice arteria en rosario, justamente esa que les están señalando. Y bueno, tanto en la aterosclerosis como en la displasia fibromuscular hay un estrechamiento de la arteria renal. En el primer caso es por la acumulación de la placa y en el segundo por el engrosamiento del endotelio. Esto va a ocasionar la caída de la presión dentro del riñón y en las nefronas, por lo que en consecuencia se va a filtrar una menor cantidad de sangre y llegará una menor cantidad de sodio a los túbulos. Estos cambios van a ser detectados por la mácula densa, que enviará prostaglandinas de acción local a las células extraglomerulares de la nefrona para que se produzca y se libere renina. La liberación de esta renina va a causar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona para aumentar la presión sistémica baja. Pero como hay una alteración mecánica, que es la que está comprimiendo a la arteria renal, la presión dentro del riñón se va a mantener baja, es decir, no va a haber ningún cambio y la presión no va a aumentar. Como la presión se mantiene baja, se mantendrá una producción sostenida de renina, lo que va a ocasionarnos una especie de círculo vicioso de hipertensión, porque como les mencioné, la alteración mecánica va a seguir ahí, la presión no se va a corregir y entonces el riñón va a detectar esto y va a seguir produciendo renina con la intención de aumentar la presión arterial, pero debido a esa alteración mecánica no se va a lograr el objetivo. Este
Este círculo vicioso va a traer un estrés excesivo en los vasos de todo el cuerpo, lo que nos puede causar un ataque isquémico transitorio a nivel cerebral o un ataque cardíaco también. Si el riñón continúa recibiendo un aporte bajo de sangre, comenzará a atrofiarse y a disminuir su tamaño, como en la imagen de abajo a la derecha. Las células renales van a morir y serán reemplazadas por tejido fibrótico. Ahí podemos ver el riñón derecho como ya está atrofiado, mientras que el riñón izquierdo se encuentra normal. La que sigue, por favor. Ahora, si únicamente tenemos una arteria renal afectada, pero el otro riñón no tiene ningún problema, el riñón sano deberá trabajar el doble para sustituir las funciones del riñón que se encuentra afectado y de esta manera va a poder compensar. Pero si ambos riñones están afectados, se generará una lesión renal aguda o inclusive nos puede causar también una falla renal. Como les mencioné, el descenso de la presión en el riñón ocasionará la secreción de renina, que activará el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es responsable de la hipertensión mediante la activación del sistema nervioso simpático y de la liberación de catecolaminas sobre sus receptores alfa-1 adrenérgicos, que recordemos que son de los vasos sanguíneos periféricos y de los receptores beta-1 adrenérgicos a nivel cardíaco. Esto va a tener un efecto inotrópico, es decir, que va a aumentar la contracción cardíaca, y tonotrópico positivo también. De tonotropismo se refiere al automatismo del corazón. Además, va a haber también una liberación de endotelina 1, que es un potente vasoconstrictor y estimulante del músculo liso, lo que nos va a aumentar el riesgo de arterioesclerosis, que hay que diferenciarlo de la aterosclerosis, porque la arterioesclerosis es causada por el endotelio engrosado y rígido, mientras que la aterosclerosis, como sabemos, es consecuencia de una placa ateromatosa. Normalmente la angiotensina 2 del sistema renina-angiotensina-aldosterona tendrá un efecto vasoconstrictor sobre la arteriola eferente para de este modo contribuir con la presión hidrostática intraglomerular y que haya una mejor llegada de sodio a la mácula densa. Entonces, cuando la presión arterial sube, el aparato yuxtaglomerular no se va a activar y no va a liberar más renina, ya que va a existir un balance entre la presión y se genera un feedback negativo sobre su mismo eje. Pero de manera patológica, como ocurre con la aterosclerosis y la fibrodisplasia muscular, este procedimiento de retroalimentación no sucede porque, como les mencioné en la diapositiva del ciclo vicioso, la compresión mecánica sobre la arteria renal afectada no se va a solucionar con este mecanismo y por lo tanto va a ocurrir eso de que constantemente se va a producir renina, no va a aumentar la presión arterial, se va a producir también en exceso aldosterona y bueno, esta aldosterona será la responsable de activar el sistema de reabsorción de sodio y de secreción de potasio para aumentar la volemia, teniendo como resultado un aumento de la presión arterial sistémica. Entonces, esta fisiopatología que les menciono de una constante secreción de renina nos va a llevar al llamado hiperaldosteronismo secundario hiperreninémico, porque por lo mismo se va a secretar en exceso renina y por lo tanto aldosterona también. La que sigue, por favor. Bueno, antes de que sigan, quiero hacer alguna aclaración. El proceso de aterosclerosis se produce por oxidación del endotelio vascular. En presencia de las grasas, sobre todo las lipoproteínas de baja densidad, estas oxidan el endotelio vascular
atraviesan, producen inflamación y atraviesan los poros del endotelio. Lo que hacen es infiltrar y se producen las famosas células espumosas que están dentro en la pared vascular, y eso hace que se engrose, pero a partir de lípidos. Esa es la capa de ateroma, esa es la fisiopatología. Ahora, con respecto al proceso de perpetuación de la hipertensión, efectivamente se produce hiperreninemia, porque pues en parte por la inflamación de los tejidos. Eso hace que se sintetice más renina y que se retenga líquidos, y eso a su vez produce mayor oxidación del endotelio vascular. Entonces, por dos mecanismos aumenta la presión y se perpetúa, aunque sea nada más un riñón. Bueno, sí, adelante. Sí, gracias, doctor. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de la clínica como tal no hay una clínica muy marcada, porque esta es generalmente asintomática, pero dentro de la hipertensión secundaria tenemos que el paciente refiere cefalea, ritmo cardíaco irregular, náuseas, vómito, desmayo, presión arterial baja y fatiga. Pero además de esto, en otro artículo mencionaba que un soplo típico de estenosis renovascular se podría presentar en el hipocondrio, puede ser profundo, suave y con componentes diastólicos. Además, se podría encontrar una asimetría renal. Esta sobre todo se da si fue el inicio antes de los 30 años o después de los 55 años. También tenemos que puede haber un deterioro de la función renal, sobre todo con el uso de IECAS y edema agudo de pulmón, hipocalemia, entre otras. Pero sobre todo un dato patognomónico es el soplo típico. Y dentro del diagnóstico, pues es la clínica que ya vamos a, que es de hipertensión secundaria. Si fue después de los 55 años, si tiene factores de riesgo, sobre todo cardiovasculares, si hubo o hay un deterioro súbito de la función renal asociado a IECAS, una discrepancia entre el tamaño de los riñones, este debe ser mayor a 1.5 centímetros, y debemos de evidenciar la estenosis de la arteria renal. Es sobre todo el punto importante es evidenciar la estenosis de la arteria renal. Podemos utilizar diagnóstico de imagen como el ecodoppler. Este tiene una sensibilidad del 84 al 98% y una especificidad del 62 al 90%. Los valores de la arteria renal deben ser mayores a 200 centímetros sobre segundo, y esta se relaciona con la estenosis en un 60%. Y un artículo, el artículo Coral, incluyó velocidades por Doppler mayores a 300 centímetros sobre segundos. También el índice renal aórtico mayor a 3.5 se relaciona con una estenosis en el 60%. Por favor. Espérame tantito, doctora. Espérame. Mira, bueno, quiero, regrésate a la otra diapositiva. No, a la otra. Aquí en la hipertensión renovascular no es muy común la edad, no es así. Habitualmente es más baja.
La hipertensión secundaria es una de las causas que se presenta a edades más tempranas. Si se acuerdan de la clasificación de la hipertensión primaria y secundaria, o esencial, sí, secundaria, en la primaria es el 96% aproximadamente de los casos. El resto, el 5 o 4 o 6% son secundarias. Entonces, la renovascular habitualmente se presenta a edades más tempranas y, bueno, la clasificación que veíamos anteriormente se presenta con más frecuencia en pacientes diabéticos, por lo que ya explicamos hace un rato de la aterosclerosis. El deterioro súbito de la función renal asociado a los IECAS, ¿por qué es? Porque los IECAS lo que producen es estenosis de la arteria eferente. Entonces, en los pacientes con hipovolemia, que esto se presenta en pacientes hipertensos por la reacción que presentan, los vasos aumentan de tono. Entonces, la arteriola aferente presenta algo de vasoconstricción. Entonces, los pacientes que están utilizando los IECAS presentan aparte estenosis de la arteriola eferente. Entonces, por eso está hablando aquí del deterioro súbito de la función renal. La discrepancia, bueno, pues eso es más o menos frecuente. Y bueno, evidenciar la estenosis de la arteria renal, eso es muy importante. Vamos a ver más adelante en el tratamiento, a ver qué es lo que nos comentas. Adelante. Sí, bueno, también en el diagnóstico mencionaba que se podía hacer una renografía con captopril. Esta se tiene que suspender la ingesta de IECAS, inhibidores de AT2. También esta da información acerca de la perfusión renal. Valora la dependencia de la tasa de filtración glomerular a la angiotensina 2 y este estudio indica la contribución del filtrado glomerular de cada riñón por separado. Y aquí tenemos que en la normalidad, dependiendo del tiempo, después de la toma de captopril, se hace una curva. Esta línea indica el normal, que en este estudio lo tomaron como 0. Y el 5 es el patrón de insuficiencia renal sin captación renal, que sería este. Si se dan cuenta, aumenta dentro de el tiempo, pues disminuye el estudio se considera positivo cuando hay una estenosis renal y cuando se observa un retraso del radiofármaco y su captación, que sería aquí el grado 5. Okay. Y aquí tenemos una angiografía por resonancia magnética, que esta tiene la desventaja de ser de alto costo, pero provee información acerca del tamaño, la morfología, el flujo de la arteria renal, la tasa de filtración y la anatomía vascular de cada riñón en 3D. Y aquí en la imagen se observa una angiografía por resonancia magnética que muestra una estenosis en el origen de la arteria renal izquierda. Y la que sigue es una angiografía por sustracción digital y en la imagen de la izquierda, la angiografía confirma una estenosis. Esta decía que era del 90% en el origen de la arteria renal izquierda. Y en la imagen de la derecha ya se colocó un stent en el lugar afectado. Ok. Y también decía, dentro de las propiedades que debería tener una prueba diagnóstica que sea la ideal,
sería la identificación tanto de las arterias principales como de las arterias accesorias, localizar la anomalía en donde se encuentra, también caracterizar la patología subyacente, por ejemplo, si tiene una aterosclerosis, que mi compañera ya las comentaba, o una displasia fibromuscular. También debemos determinar la significación hemodinámica de la lesión, la probabilidad de una respuesta favorable a la renovascularización e identificar las patologías asociadas. Por ejemplo, un aneurisma de aorta abdominal o una masa renal. Y de detectar restenosis después de la revascularización. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a checar los tratamientos que hay para la tanto cardiovascular como renal, el control de la hipertensión arterial, la progresión, evitar que progrese la lesión, la estenosis. Con esto pudiera ocasionarse una pérdida del riñón, así como mejorar la velocidad de filtración glomerular. También, No se escucha bien. ¿mande? No escucho bien. A ver, ahora sí. ¿Ahí me escucha mejor? Sí. A ver. Ok. Bueno, una tensión arterial sistólica de menos de 140 milímetros de mercurio y una tensión arterial diastólica de menos de 90 milímetros de mercurio. Para pacientes hipertensos o con diabetes o con nefropatías subyacentes crónicas, se va a recomendar alcanzar una tensión arterial de menos de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento médico, está el tratamiento farmacológico, así como no farmacológico. En cuanto al tratamiento médico farmacológico, en la terapia con antihipertensivos, pues tenemos a los diferentes antihipertensivos conocidos, como los IECAS, los ARA2, diuréticos, vasodilatadores, pero también se va a tener que regular la parte de reductores de lípidos como las estatinas, así como de riesgo vascular, de riesgo cardiovascular, como es la disminución del tabaquismo. En cuanto a tratamientos quirúrgicos, van a estar tres principales. El primero es endovascular, que la primera es una angioplastía transluminal. Ahí se me olvidó el nombre, perdón, ahorita lo retomamos. Percutánea. ¿Perdón? Percutánea. Sí, exacto. Angioplastía transluminal percutánea, sí, con o sin stent. Procedimientos quirúrgicos de reconstrucción de la arteria renal o bypass, tanto aortorrenal, esplenorenal, hepatorrenal, dependiendo de cuál sea la revascularización correcta que se deba utilizar. En este caso también puede haber cirugía ablativa o de extirpación, en donde el riñón ya está completamente dañado, tiene que haber una extirpación completa, y en este caso pues se conoce como nefrectomía, puede ser directa o laparoscópica, y también una nefrectomía parcial debido, ahorita lo vamos a ver, a tumores o alguna lesión que pueda estar teniendo el riñón. También eso puede estar ocasionando que tenga una disfunción de la parte renal. En el tratamiento no farmacológico, lo que se pretende pues es mantener el peso normal, un IMC de 18.5 a 24.9,
Esto más o menos nos puede reducir de 5 a 20 milímetros de mercurio. Una restricción de sodio en menos de 100.000 equivalentes al día o 2.4 a 6 gramos de sodio. Esto puede tener una reducción de 2 a 8 milímetros de mercurio en la tensión arterial. Una dieta DASH que tenga frutas, verduras, productos bajos en grasa, lácteos. Esto nos puede dar de 8 a 14 milímetros de mercurio de reducción, así como el aumento de la actividad física. Esto sí nos va, de 30 a 60 minutos al día. Esto puede reducir de 4 a 9 milímetros de mercurio y limitar el consumo de bebidas alcohólicas de no más de 2 en hombres y no más de 1 en mujeres. Esto es aproximadamente menos de 30 mililitros al día, lo que va a reducir de 2 a 4 milímetros de mercurio la tensión arterial. La siguiente, por favor. Bueno, la terapia más eficaz es, como lo habían mencionado, con antihipertensivos, en este caso los IECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, lo que va a hacer que se reduzca la producción de angiotensina, pero esto va a ocasionar que se reduzca el flujo notablemente a través del riñón. Entonces, el del riñón estenótico. Por lo tanto, en pacientes con enfermedad renovascular bilateral o con un solo riñón, esto puede ocasionarnos el deterioro de la función renal. En estos pacientes hay que estar revisando los niveles de creatinina sérica debido a que estas van a aumentar. Por lo tanto, puede ocasionar también esta insuficiencia renal en los pacientes. También se pueden utilizar beta bloqueantes, así como diuréticos, pero en estos hay que, en los diuréticos y en los inhibidores, en los beta bloqueantes, hay que estar, así como se administran los antihipertensivos, también se tienen que estar manejando los niveles de sodio, de potasio, debido a que estos, pues como son eliminados a través de la orina, entonces pueden ocasionar hipocalemias o una baja de sodio en el cuerpo. Entonces, por lo tanto, hay que estar revisando los niveles tanto de sodio como de potasio en estos pacientes. Y bueno, en la imagen que está abajo es una idea que se tiene de la Unión Europea, en donde las marcas rojas son las combinaciones que pueden tener los diferentes antihipertensivos. Por ejemplo, diuréticos con IECAS, diuréticos con ARA2, ARA2 con bloqueadores de los canales de calcio y bloqueadores de los canales de calcio con IECAS. Esos son los más recomendados. Los siguientes son los que tienen una línea continua, en la cual esa es una recomendación, y las que no están tan recomendados son los que están en líneas punteadas. Pero en sí, bueno, dependiendo de cómo esté la situación del paciente, pues en este caso se van a administrar no solamente un medicamento, sino de 2, incluso hasta 3. Los beta bloqueadores los bloqueadores de los canales de calcio también van a proporcionar un control de la hipertensión, y estos van a causar un menor deterioro de la función renal. La siguiente, por favor. En cuanto a la forma del tratamiento, vamos a ver que debe tener las características clínicas de hipertensión renovascular, una tasa de filtración glomerular reducida. Con esto se va a iniciar la terapia con medicamentos antihipertensivos, cambios en los estilos de vida, disminución de los factores de riesgo y manejos de dislipidemias. Se va a realizar ecografías para poder ver la parte de la presión arterial y de la función renal que estén estables,
Si están estables, pues va a haber una reevaluación de 3 a 6 meses para evitar la progresión de la enfermedad. Y si no hay una función renal estable o una presión arterial estable en este tiempo, entonces ya se va a tomar se van a tomar ya medidas, tanto pueden ser quirúrgicas como de una nefrectomía o una revascularización renal. La que sigue, por favor. Una que les comentaba que era la angioplastía transluminar percutánea. Bueno, esta va a ser un procedimiento el cual va a tener va a utilizar un globo a presión, el cual va a expandir la parte de la pared vascular. Esta principalmente se utiliza para dilatar las áreas de un vaso sanguíneo, principalmente para abrir las arterias renales estenóticas. En esta, pues como ven en la imagen, nada más es el globito pues abierto, pero hay una parte, ahorita que vamos a ver, la siguiente, en donde se coloca un stent o una malla, la cual va a cubrir esta parte de la arteria renal, sí, de la pared vascular, con lo cual va a abrir, pero en este caso sería en casos de aterosclerosis o de complicaciones. La siguiente, por favor. Esta es la del stent, no se cambió el nombre, me parece, pero en esta vas a utilizar principalmente, así como se introduce el anterior, en este caso pues se va a introducir un stent o esta malla